Esta es la sustentación del proyecto final de Estadística General NRC 55926. El proyecto se titula Análisis de la percepción de calidad de los estudiantes UNAP sobre las clases virtuales contra las clases presenciales. El proyecto fue desarrollado por Camilo Alberto Durán Ferreira, Juan Eduardo Quintero Palacio y quien les habla, Daniel Fernando Amado Cáceres, del programa de Ingeniería de Sistemas. A causa de la pandemia global y el estado de emergencia actual generado por el virus COVID-19, la población fue mandada a tomar medidas de contención y cuarentena. Esta forzó a las instituciones educativas a tomar medidas especiales para poder seguir tratando sus problemas académicos, como en este caso fueron las clases virtuales y la teleclase. Ante esta situación de pandemia, lo primero siempre va a ser tener que proteger la comunidad, tanto sea estudiantes como nuestros docentes, pero para nuestras instituciones educativas y para nosotros como comunidad educativa también es importante poder seguir cumpliendo nuestras actividades académicas y nuestro currículum establecido para poder seguir adelante con nuestras carreras y nuestros trabajos. Por ello, era imprescindible encontrar una forma de realizar esas actividades académicas sin poner el riesgo de la vida de las personas. La solución a esto, de muchas, por no decir todas las instituciones colombianas, fue las clases virtuales y las clases teleclases, ahorita más en este último año, a través de plataformas unificadas de comunicación y colaboración en línea, como lo pueden ser Google Meet, Microsoft Teams y diferentes aplicaciones de este estilo. Esta investigación que desarrollamos pretende, a través de una encuesta repartida en la comunidad UNAP, analizar cómo se desempeñó nuestra universidad y cómo se sintió nuestra comunidad con respecto a las clases virtuales y cómo se sentía, por ejemplo, frente a las clases presenciales. Entonces, el planteamiento del problema surge porque, como lo mencionaba antes, fuimos obligados a tomar medidas diferentes, medidas a las que no estábamos acostumbrados y que muchos de nosotros nunca habíamos tenido la oportunidad de intentar. Entonces, el cambio a la virtualidad obligó a cambiar muchas de las cosas en las que los estudiantes nos acercábamos a nuestra clase y como tal a la universidad. Directamente hubo, por ejemplo, muchas personas que tuvieron que comprar dispositivos portátiles en las que pudieran asistir a sus clases de manera remota. Muchos de nosotros fueron obligados a aprender de una manera diferente, ya que aprender a través de una pantalla sin el contacto humano es muy diferente a lo que todos veníamos acostumbrados de épocas del colegio y semestres anteriores. Entonces, para nuestra población esto realmente también fue algo que afectó mucho y por eso necesitamos saber cómo fue la percepción de nuestros estudiantes, de nuestra comunidad, de nuestros compañeros frente a las clases virtuales versus las clases presenciales. Cómo se han sentido en estas clases virtuales, cómo han sentido su aprendizaje, su desempeño y cómo se han sentido ellos como tal, también como comunidad y pertenencia a la universidad. Nuestros objetivos, el principal es analizar la percepción de la comunidad UNAP sobre las clases virtuales en pandemia. Y como objetivos específicos nos trazamos revisar conceptos que han surgido a raíz de la pandemia, como lo comentábamos antes, las plataformas de video masivo y cómo afectan el ámbito académico. Segundo objetivo, realizar encuestas a la comunidad. Y el tercero, analizar los datos obtenidos para poder responder las preguntas que nos estamos planteando. Entonces, en cuanto a nuestra metodología, para recolectar datos utilizamos la plataforma de Google Forms para generar una encuesta con 9 preguntas que repartimos a la universidad, al cuerpo estudiantil de la universidad. Estas preguntas eran sencillas y están clasificadas en 2 tipos. Preguntas de respuesta sencilla, que se pueden responder como sí, no o no aplica, que ya llegaré a ese punto. O preguntas de calificación, en el que en una escala del 1 al 5 el estudiante puede demostrar cómo se siente frente a la pregunta. Entonces, rápidamente las preguntas que abordamos fueron: la primera, ¿ha tenido teleclases en las que pueda tener la opción de estar virtual o presencial? Esta es la primera pregunta, solo con el fin de poder generar un filtro de la gente que de pronto no ha tenido la oportunidad de estar en clases virtuales todavía, ya sea por canceló semestre, no ha estado estudiando desde pandemia o cosas por el estilo. Ya con esto podemos enfocarnos un poquito más hacia lo que queremos de esta comunidad. Entonces, el forms que nosotros estamos colocando estaba solo disponible para estudiantes de la UNAP con el fin de mantener una muestra controlada y también que solo se pueda llenar una vez para tener ese espacio muestral de pronto más claro y más sencillo de trabajar. La segunda pregunta es, en una escala 1 al 5, ¿cómo le ha parecido las clases presenciales en la modalidad de teleclase para los que han podido asistir a las teleclases? La tercera pregunta, en una escala 1 al 5, ¿cómo le ha parecido las clases virtuales desde que empezó la pandemia? Pregunta número 6, ¿considera que su entendimiento de las clases virtuales ha aumentado? Luego, ¿considera que su entendimiento de las clases en presencialidad ha aumentado, si ha podido ir a presencial?
También tengo la pregunta de, en una escala del 1 al 5, ¿cómo ha visto afectado su estado de ánimo desde que empezó la virtualidad? Porque es algo muy importante que todos hemos notado el cambio también. Pregunta número 7, en una escala del 1 al 5, ¿cómo ha visto afectada su relación con sus compañeros de clase desde que empezó la virtualidad? Pregunta número 8, ¿considera que la UNAP ha tomado las medidas adecuadas para adaptar el modelo de clase remota a las teleclases? Y la última pregunta, en una escala del 1 al 5, ¿cuánto cree usted que ha aumentado la complejidad de los trabajos en remoto con respecto a la presencialidad? Antes de empezar en nuestra sección de análisis de resultados, se destaca que la encuesta estuvo recibiendo respuestas durante 3 semanas y se consiguieron en total 50 respuestas de toda la comunidad UNAP. Y estos fueron los resultados. Ahora sí, para nuestra primera pregunta, que era la que separaba a las personas que tenían clases presenciales o no, tuvimos los resultados de que del 90% dijeron que sí y que el 10% dijeron que no, en donde ese 10%, que equivale a 5 personas, ya no continuaría en la encuesta, ya que no es el público objetivo de nuestro proyecto. Ahora, pasando esto, ya solamente tendremos 45 personas que realmente son el público de nuestro proyecto, en donde para nuestra segunda pregunta, que decía que cómo le parecen las teleclases en formato presencial, la respuesta fue bastante positiva, centrándose bastante en la media de 4 y hasta llegando al 5. Mientras que para su contraparte de forma virtual, a las personas tuvieron unas opiniones bastante mixtas, centrándose en no el centro ni los extremos, sino en los valores de 2 y 4. Después preguntamos si las personas sentían que entendían más en las clases virtuales, a lo que más del 50% respondieron que no, y el otro 35% respondieron que sí. Y bueno, hubo una sección que dijeron que no aplicaba en su caso porque probablemente solamente tenían clases presenciales en su formato de teleclases. Ahora, en su contraparte, que fue el entendimiento en presencialidad de teleclases, fue que más del 60% de las personas consideran que sí, que entendieron más, y apenas el 26,7% dijeron que no. Mientras que también está la sección que dice que no aplica, ya que solamente pudieron ver sus clases en virtualidad. Después preguntamos sobre la salud mental de las personas, de cómo sentían su estado de ánimo en estos formatos de virtualidad. Y la respuesta, pese a que realmente se siente un poquito mixto, sí, existe una tendencia hacia valores más negativos. Bueno, en la figura número 7 podemos ver los resultados hacia la pregunta de cómo ha visto afectada su relación con sus compañeros de clase desde que empezó la virtualidad. Los resultados de esta pregunta tienden hacia un resultado que se ha mantenido igual o que ha empeorado. Esto probablemente da que una de las partes más importantes de la vida universitaria son los compañeros de clase y amigos. Al no poder tener un contacto regular con estos mismos, es normal que las relaciones interpersonales se estén reduciendo a como eran anteriormente. En la siguiente figura tenemos las respuestas hacia la pregunta de si la UNAP ha tomado o no las medidas adecuadas para el modelo de las clases remotas teleclases. La mayoría de los estudiantes, un sorprendente 46,7%, cree que la UNAP sí ha tomado las medidas debidas hacia el regreso a la presencialidad. Sin embargo, los resultados de las encuestas anteriores que ya han sido analizados muestran que, a pesar de que son las decisiones correctas, los estudiantes UNAP han visto afectada su salud mental, tanto como sus relaciones interpersonales y su entendimiento hacia las clases. Por último, en la figura 9 podemos ver la respuesta hacia la pregunta de cuánto cree usted que ha aumentado la complejidad de los trabajos en remoto con respecto a la presencialidad. Aquí podemos ver que la gran mayoría, el 86,6% de los encuestados, siente que la dificultad y cantidad de trabajos ha ido en aumento desde la implementación de la virtualidad. Esto probablemente se debe al cambio tan brusco que tuvimos hacia la nueva virtualidad por los temas de pandemia. En las conclusiones de este proyecto podemos ver que, aunque la universidad ha tomado una de las mejores decisiones para el retorno parcial hacia el campus, estas decisiones están afectando hacia los estudiantes, hacia un aumento en la carga académica y un entendimiento menor y un rendimiento menor en las clases que se están tomando. También está teniendo implicaciones sobre la salud mental de los estudiantes, tal y como nos muestran las encuestas anteriores, que esta misma ha disminuido desde el inicio de la virtualidad. Esto es preocupante porque uno de los factores más importantes en
las personas es su estado psicológico y cómo se ven afectados por el ambiente que los está rodeando. Sin embargo, pues hay que concluir también que la adaptación rápida que ha tomado la universidad hacia la virtualidad y hacia en este momento regreso presencial a las clases ha sido de las mejores que se pudieron tomar. Sin embargo, este proceso no va a ser ni rápido ni muy sencillo, por lo mismo, porque no se tiene una base como tal.